La Revolución Mexicana, que inició en noviembre de 1910, tuvo varios objetivos. El primero, según lo estipuló don Francisco I. Madero desde la publicación del libro La sucesión presidencial, era hacer efectivo el sufragio y que se respetara el precepto de la no reelección. Después de recorrer el país varias veces y de sufrir en carne propia la represión del régimen porfirista, don Francisco se dio cuenta de que en el país existían también otros reclamos sociales que deberían ser incluidos en su proyecto de revolución. Uno de ellos era el problema del campo mexicano, donde millones de compatriotas eran explotados vilmente por una clase de hacendados que se habían enriquecido gracias al sudor de la gente del campo. También existía el problema de la explotación de los obreros y la falta de una aplicación de la justicia que se aplicara realmente de acuerdo a la ley. Todos estos reclamos los recogió don Francisco Ignacio Madero González en su Plan de San Luis, el único plan revolucionario del mundo promulgado y firmado por un solo hombre, don Francisco I. Madero. El asunto del problema del campo mexicano lo incluyó don Francisco en el artículo 3º, párrafo 3º del mencionado Plan de San Luis, publicado con la fecha del 5 de octubre, el 25 de octubre, en San Antonio, Texas. En este párrafo decía don Francisco que una vez restablecido el gobierno de la revolución y dentro del orden constitucional, se regresaría a los pueblos las tierras que les fueron despojadas, y aquellos hacendados que, aprovechándose de una ley mañosamente instrumentada, se hubieran hecho ilegalmente de haciendas, serían despojados de estas y las tierras serían repartidas entre los campesinos de México. Esta propuesta atrajo a miles de campesinos que tenían años peleando contra las injusticias que se habían cometido en contra de ellos, como fue el caso de los pueblos que encabezaba en el estado de Morelos el general Emiliano Zapata, y en la comarca lagunera los pobladores de las congregaciones de San Esteban, Mairán, San Nicolás y Santiago de Matamoros, entre cuyos líderes estaban Benjamín Argumedo y el sanpetrino Pedro B. Rodríguez Triana. Ellos marcharon a la revolución junto con Madero porque peleaban precisamente por antiguos problemas agrarios. Madero gana la partida en la batalla de Ciudad Juárez y llega a la presidencia. A unos cuantos días de esto, Zapata se levanta en armas exigiendo la restitución de las tierras, y en el norte, Pascual Orozco, con el plan de la empacadora, exige el cumplimiento del Plan de San Luis. Luego suceden muchas cosas. Madero es asesinado el 22 de febrero de 1913. La guerra regresa a los campos. Villa derrota a Victoriano Huerta en San Pedro y Zacatecas. Y luego, Carranza y Obregón desconocen la Convención de Aguascalientes y se enfrentan a Villa y Zapata, los cuales son derrotados. Carranza promulga una nueva constitución en la cual se reconocen los derechos sociales del pueblo. En Tamaulipas, el general coahuilense Lucio Blanco ha repartido las tierras de una hacienda propiedad de Félix Díaz, sobrino del dictador oaxaqueño. Carranza se molesta por esto, pero no da solución al problema agrario. Obregón, Adolfo de la Huerta y Calles se levantan contra Carranza, quien muere también asesinado en la Sierra de Puebla. La revolución se va haciendo institucional. Obregón no da solución al problema de la tierra. Plutarco Elías Calles llega al poder en 1924 y en 1926 se realizan las primeras restituciones en La Laguna. San Nicolás y Mairán y San Esteban están entre los primeros poblados donde regresa la tierra a los legítimos propietarios. Obregón es asesinado en 1928.
viene un interinato de Emilio Portes Gil y Calles se consolida como jefe máximo de la revolución y pone y quita presidentes. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí llora, sí llora. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. En 1934 se postula a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, quien ya en la silla presidencial rompe con Calles y le da seguimiento a su proyecto de gobierno. El mexicano ha crecido a la sombra del caudillo Calles, quien lo llamaba el chamaco Cárdenas, pero el general ha decidido terminar con el maximato callista y trabaja desde el principio para hacer en su sexenio realidad varios de los principales postulados de la revolución que iniciara don Francisco I. Madero, y uno de esos primeros objetivos es darle solución al entonces llamado problema agrario. En 1936 el país estaba sumido en una época de cambios muy interesantes. Las huelgas de los petroleros y demás obreros estaban al orden del día. En la comarca lagunera, las huelgas de los trabajadores agrícolas de Manila y otras haciendas dan indicios de que la clase campesina estaba ya exigiendo que se cumpliera con el Plan de San Luis en su artículo 3. Lázaro Cárdenas está listo a mediados de 1936 para llevar a cabo uno de los actos de justicia social más importantes de nuestra historia, un acto que le daría sentido real a la Revolución Mexicana. Para elaborar este proyecto, se dice que Cárdenas contó con el apoyo y el asesoramiento de personajes como Francisco J. Mujica, quien como diputado constituyente en 1917 fue de los que impulsaron realmente la inclusión de los derechos sociales en la Carta Magna. Llegó el mes de octubre de 1936. Cárdenas está listo. Tiene ya el decreto de la reforma agraria y lo promulga el 6 de octubre de 1936. Está decidido a cumplir con este gran postulado de nuestra lucha armada de 1910 y tiene claro ya que será en La Laguna, en las grandes haciendas algodoneras, donde se iniciará el reparto de miles de hectáreas, las cuales serán entregadas a un gran número de campesinos que hasta esos días no eran dueños de nada, ni siquiera de la tierra que pisaban. Cárdenas ordena que se inicie el reparto de tierras y envía a la comarca lagunera al subsecretario de Agricultura Gavino Vázquez, y el 18 de octubre se lleva a cabo el primer reparto de tierras después del decreto del 6 de octubre. Se reparten en el municipio de Torreón las haciendas de Los Ángeles, la cual era propiedad del general Pablo Quiroga, exsecretario de Guerra y Marina, la hacienda La Rinconada, de Carlos del Real, un exgobernador de Durango, la hacienda Venecia, de don Eugenio Ortiz, ex jefe militar de la zona. El reparto, como mencionamos, lo lleva a cabo el subsecretario de Agricultura Gavino Vázquez, quien notifica al presidente Cárdenas que los hacendados de la región están obviamente muy molestos y que la tensión crece cada día, y que se están organizando de manera subterránea grupos de guardias blancas para reprimir a los agraristas que están entusiasmados con el reparto de las tierras de las haciendas en una de las regiones más importantes del campo mexicano. La Laguna es una de las comarcas donde la agricultura está más tecnificada. Era una de las joyas de la corona del porfirismo por sus excelentes resultados y por el gran valor de las cosechas algodoneras. El presidente Cárdenas comprende que para hacer efectivo su plan de reforma agraria, él personalmente deberá de intervenir para evitar que los hacendados se enfrenten al gobierno y a los agraristas. Y el 29 de octubre se da a conocer que Cárdenas prepara el reparto generalizado de las haciendas laguneras y se envía a San Pedro de las Colonias al delegado agrario Rodolfo Rosales.
En esos días se habla de que el gobierno cardenista aplica la teoría social y que se plantea instaurar el llamado socialismo oportuno. El domingo 8 de noviembre de 1936 sale por la noche de la capital de la República rumbo a la comarca lagunera el general Lázaro Cárdenas del Río, dispuesto a resolver el asunto agrario. El lunes 9 de noviembre llega el general Cárdenas a San Pedro de las Colonias a bordo del tren Olivo, el cual arriba a nuestra estación de trenes a las 6 de la tarde. Al bajar del tren, el general pide que lo trasladen a la casa del general Marcelino García Barragán, jefe militar de la plaza. La casa se ubicaba en la calle Manuel Acuña, entre la avenida Juárez e Hidalgo, donde hoy está, por cierto, la casa parroquial. Entre la comitiva que le da la bienvenida al presidente de la República estaba el entonces presidente municipal de San Pedro, Luis Fernández García, veterano de la Revolución. En ese tiempo, el gobernador del estado era el doctor Jesús Valdés Sánchez. En ese lugar pasará su primera noche en San Pedro de las Colonias. Ese mismo día, el general, a bordo del tren Olivo, ha decretado en el camino a la laguna que se realice el reparto de los 19 ranchos del llamado perímetro Purcell, que constaba de 23.307 hectáreas. El perímetro Purcell es fraccionado en derechos agrarios de la manera siguiente. En San Lorenzo se reparten 323 derechos, en Santa Elena 146, en Santa Eulalia 106, en Santo Tomás 33, San Marcos 230, El Quiote 67, Santa Sofía 32, en San Felipe de Purcell se reparten 115 derechos agrarios, en Santiago se fracciona el rancho en 80 resoluciones presidenciales, en Santa Brígida son 129, en Alejandrías 37, San Patricio 119, en San Rafael de Abajo 119, en Gatasmochas 59, en Santa Mónica son 127 los campesinos dotados de tierra, en El Venado 39, en la Hacienda El Burro, hoy Tacubaya 139, en Cleto 44, en El Triángulo 33. En total se reparten ese día, el 9 de octubre, 23.307 hectáreas. Ese mismo día, el 9 de noviembre, se decreta también el reparto de la hacienda de La Florida, propiedad de Jesús Pámanes. El martes 10 de noviembre, el general Cárdenas se instala en la Casa de Madero para atender en ese lugar todo lo que tiene que ver con el reparto agrario y con su función como presidente de la República. El miércoles 11 de noviembre, ya instalado en San Pedro, el general Cárdenas por la mañana se traslada a Torreón para enviar un mensaje a los participantes en la reunión de la Organización de los Estados Americanos, que estaba reunida en Buenos Aires, Argentina. Esto lo hace en un enlace radiofónico continental. En esos días, el mundo estaba envuelto en muchos conflictos internacionales. En España, las tropas del general Francisco Franco están por vencer a los republicanos españoles y en Alemania, Adolfo Hitler consolida su poder. Son los años de gloria de los gobiernos fascistas en Europa. Ese mismo 11 de noviembre, durante 1 hora y 15 minutos, da audiencias, firma resoluciones presidenciales para repartir más haciendas. Para entonces lleva ya repartidas 47.715 hectáreas. Ese día en San Pedro es recibido, por cierto, a su regreso de Torreón, por una manifestación en la que tomaron parte más de 5,000 ciudadanos que le muestran su apoyo. Llevan banderas rojas, negras y banderas nacionales. Son hombres, mujeres y niños los que lo reciben. Se lleva a cabo un festival en el campo deportivo. Este evento es organizado por los maestros de las escuelas. Por la tarde sale a recorrer el perímetro Tragualilo. Regresa a San Pedro por la noche, donde se le organiza
por parte de las autoridades municipales un gran baile. El jueves 12 de noviembre, el general sale en el Tren Olivo rumbo a Tlahualilo, donde estará hasta el día 15 de noviembre. El día 13 de noviembre en Tlahualilo anuncia un crédito de 25 millones de pesos a través del Banco de Crédito Ejidal y una línea de crédito de 10 millones de pesos en el Banco Nacional. Esto para apoyar a los funcionamientos de los nuevos ejidos. El domingo 15 de noviembre, después de concluido el asunto de Tlahualilo, después del mediodía sale a San Pedro de las Colonias. En su marcha se detiene en la estación de Horizonte. El lunes 16 de noviembre, el general anuncia a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que seguían sus actividades, que permanecerá en la comarca lagunera todo el tiempo que sea necesario, cuando menos dice unos 8 días más. El martes 17 de noviembre, el general Lázaro Cárdenas anuncia en San Pedro que todos los veteranos de la revolución tienen derecho a un derecho agrario. Ordena que se haga un padrón y se les dote de tierra en San Pedro de las Colonias. Esto lo anuncia en la Casa de Madero, la cual es descrita por la prensa nacional como una casa austera. El miércoles 18 de noviembre se anuncia ya oficialmente que el general Cárdenas estará en San Pedro el 20 de noviembre y que ese día se realizará en la Hacienda de Santa Lucía un acto en el cual se entregarán las resoluciones presidenciales a los exrevolucionarios encabezados por los veteranos Nicolás Fernández y Lorenzo Ábalos. Ese 20 de noviembre se dijo que se les daría la posesión a los exrevolucionarios, todos por cierto orgullosamente villistas. El día 18 de noviembre también se anuncian créditos para la siembra de 34.309 hectáreas de algodón, 4.685 de trigo y 986 hectáreas de otros cultivos. El jueves 16 de noviembre de 1936 resuelve el problema que tenían los hacendados con los bancos. Paga una hipoteca que tenían los hacendados por 3 millones de pesos. Esas deudas de los terratenientes eran un verdadero obstáculo para el proceso de reforma agraria y de esta manera se solucionó ese problema financiero. Ese mismo día, los corresponsales que cubrían la estancia de Cárdenas en San Pedro mandan una nota donde informan que el general estará en el pueblo de San Pedro, donde vivió Madero, donde inició Madero su lucha política, donde inició su gesta contra Porfirio Díaz, y que ese día, el 20 de noviembre, el balcón presidencial en Palacio Nacional estará cerrado durante el desfile que realizaría el Departamento del Distrito Federal para celebrar el 26 aniversario del inicio de la Revolución. El 20 de noviembre de 1936, en la Hacienda de Santa Lucía, se realiza un gran desfile, con la participación de aproximadamente 1.500 exvillistas, los cuales, en lugar de llevar armas, llevaban arados y demás implementos de labranza. Al pie de la carretera que va de Torreón a San Pedro, se hace un acto muy importante, en el cual Fernando Murguía hace el cambio del rifle por el arado con el presidente Cárdenas, quien firma en ese lugar las resoluciones presidenciales y ordena la rehabilitación de las escuelas y los hospitales del municipio de San Pedro para que atiendan a los campesinos. El coronel Fernando Murguía, originario del estado de Zacatecas, pero avecindado en el ejido La Victoria, municipio de San Pedro, tenía entonces 78 años. Fue un villista desde los primeros tiempos. El 30-30 que le entregó a Cárdenas lo usó en los primeros combates de la Revolución y en la toma de San Pedro, la toma de Gómez Palacios y la toma de Torreón. Y siguió fielmente el general Francisco Villa hasta que éste se retirara a la hacienda de Canutillo. Cuando se le entregó el rifle, la crónica dice que el coronel Fernando Murguía le dijo a don Lázaro: «Mi presidente,
Te entrego este rifle a cambio del arado, pero si alguna vez necesitas de mis servicios, me lo devolverás para empuñarlo de nuevo y defender a la revolución. Entre los ex dorados destaca la presencia de los generales Nicolás Fernández